Pichincha Universal, generando noticias. Quienes creemos en la integración regional, en especial pues mi campo de trabajo ha sido la salud pública, la salud colectiva y el que se pierda un espacio con el potencial de la UNASUR para un país como el Ecuador es muy triste, ¿no? La UNASUR se creó con la idea de poder generar una potencia suramericana, un mayor poder, un posicionamiento conjunto de la región suramericana en un ámbito global en el cual los países por separado podrían hacer mucho menos que los países juntos, pues trabajando para identificar los temas en los que hay acuerdos, en los que hay objetivos comunes. En ese sentido es una pérdida enorme, ¿no? Cuando pienso en el campo de la salud, por ejemplo, el actuar solos como un país, por ejemplo, como el Ecuador, en el ámbito de comprar medicamentos o negociar con las farmacéuticas o hasta proponerse proyectos más grandes como la compra conjunta de medicamentos o la producción regional de medicamentos, el actuar solo es tener una postura debilitada. Nosotros hemos, desde la UNASUR, desde el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud que dirigí hasta hace poco, nosotros teníamos proyectos importantísimos para la región. Uno de ellos, el Banco de Precios de Medicamentos, por ejemplo. Esto solo para entender el potencial de un espacio de integración como la UNASUR. El Banco de Precios de Medicamentos se desarrolló por parte de los 12 países. Tenía y tiene, pues, está el propio sistema en la sede de la UNASUR en Quito, y este sistema permitió que los países alimenten información sobre los precios de los medicamentos que estaban adquiriendo. Tiene por ahora solo 34 medicamentos, cuando sabemos que los países están adquiriendo 500, 600, 700 distintos tipos de medicamentos cada año. Este sistema, solo con los 34 que tiene, nos permite ver desde los distintos países a qué precios están adquiriendo los demás, de tal manera que podamos negociar de mejor forma los precios para cada uno de nosotros. Si es que los países compraran solo esos 34 medicamentos al precio más bajo que han reportado los demás países, podríamos estar ahorrando $1.000 millones por año. Este solo es un ejemplo de lo mucho que se puede hacer, del gran potencial de un espacio de integración como la UNASUR. Y pues sin duda el que haya decidido la Asamblea denunciar el tratado es desafortunado porque nos debilita finalmente esos objetivos que tenemos en común cuando estamos en un foro internacional, cuando estamos negociando con industrias multinacionales y transnacionales. Si lo hacemos como un país solo versus una región de 12 países, pues sin duda que nuestra posición es más débil, ¿no? Entonces es una decisión que realmente nos va a afectar como país. Ahora, Karina, si hemos de ser autocríticos, y eso le pido a usted, faltó una estrategia de comunicación de la UNASUR para que la ciudadanía conozca justamente lo que usted acaba de detallar, porque la argumentación es de que la UNASUR no pasaba de ser una suerte de entelequia, y uno de los que promovieron esta medida tomada en la Asamblea señala inclusive que la UNASUR nació con una gran debilidad, y que como no era un foro que estaba conformado por los estados, sino solo por los gobiernos, evidentemente no tuvo la fuerza necesaria como para consolidarse como un organismo de unidad regional. O sea, la integración regional depende sin duda de la voluntad política de los países. Yo creo que hay muchos aspectos en los cuales la UNASUR podría fortalecerse, ¿no? Errores que se hayan cometido, diferencias que puedan haber entre los países, pero donde hay voluntad política de integración, una verdadera voluntad, cualquier error se corrige o cualquier cambio que se tenga que dar se puede dar, porque al fin y al cabo la UNASUR no es un espacio que tiene parámetros preestablecidos donde los países no pueden sentarse, dialogar y tomar decisiones. Entonces, yo considero que es una oportunidad perdida o que se pretende perder esta oportunidad, porque la UNASUR seguirá existiendo y ojalá
pueda retomarse el rumbo de la integración regional como está planteada en la UNASUR. Pero a lo que voy es, lo que faltó, o lo que pudo haber faltado, fue voluntad política. Y para mí eso responde a algo un poco más grande, ¿no? Si es que nosotros no tenemos la posibilidad, la capacidad de sentarnos y dialogar con nuestros países hermanos en la región, y lograr fortalecer este mecanismo de integración, yo me pregunto a qué se debe, por qué no queremos hacer eso, por qué no logramos hacer eso si es que tenemos un potencial enorme de poder llevar nuestra postura conjunta a nivel mundial, a nivel global, y defender nuestros intereses. Nosotros vivimos en un mundo que es totalmente asimétrico, totalmente dominado por ciertas potencias que a los países más pequeños pues las obligan de cierta manera a tomar posturas a favor de los intereses de esas potencias y no a favor de los intereses propios. Entonces, realmente yo considero que sí es necesaria la autocrítica, es importante reflexionar sobre eso. Pudo haber una mejor comunicación, por ejemplo, de lo mucho que se ha hecho en la UNASUR, pero cuando se detectan estos errores, uno no destruye el mecanismo de integración. Si es que uno tiene fallas en la casa de uno, no la manda a destruir, sino que busca formas de corregir aquello y poder seguir en el camino, en un camino que busca pues el interés público de la población suramericana. Lo que a mí o lo que yo me pregunto es que si no será que en realidad lo que se pretende es no ir por ese camino, es permitir que la forma, nuestra historia, digamos, se repita, es permitir que esas asimetrías enormes que existen en el mundo y que favorecen, por ejemplo, en el campo de la industria farmacéutica, muchas veces a los intereses corporativos de grandes transnacionales, me pregunto si no será que lo que se quiere es volver a esa historia, es mantener el status quo de cierta manera y pues no tener el afán de que nuestros países puedan potenciarse al tener posiciones conjuntas, ¿no? Al poder desarrollar proyectos conjuntos. Se cumplió entonces, Karina, la finalidad del Tratado de UNASUR, que era construir de manera participativa y consensuada el accionar de los países que integraban UNASUR desde diferentes dimensiones, desde diferentes ámbitos. Uno de los focos centrales que se abordaba era el tema económico. Por ejemplo, alguna vez se planteó inclusive la creación del Banco del Sur, que no pasó de una idea muy interesante, aunque algo se hizo. Yo creo que se cumplió con el crear un espacio que nos permita trabajar juntos, pero para nada hemos cumplido con los objetivos porque nos falta mucho por hacer. Pero para cumplir esos objetivos, nuevamente, no destruimos el mecanismo, sino que seguimos trabajando. Tenemos que identificar dónde tenemos posturas en común y en esos aspectos en los que tengamos diferencias, pues poder sentarnos y dialogar. Yo creo que la UNASUR lo que ha planteado es el diálogo. La UNASUR ha planteado objetivos además que yo, pues para mí es difícil imaginarme el no estar de acuerdo con ellos. Por ejemplo, los principios fundadores de la UNASUR son la equidad, la erradicación de la pobreza, lograr el acceso universal a la educación, lograr el acceso universal a la salud, proteger la biodiversidad. Estamos en un mundo en el cual el cambio climático está ya generando tremendos daños para la población a nivel mundial, y aquí nos hemos planteado la posibilidad de un diálogo político para proteger la biodiversidad, para proteger nuestro medio ambiente, para superar las asimetrías que tenemos, para lograr una región donde se puedan proteger los derechos humanos, los derechos de los migrantes y las migrantes. Para mí es difícil imaginar que alguien pueda estar en contra de aquello. Entonces, nuevamente, me parece que donde hay voluntad política, por esto que yo acabo de mencionar, cuando hay voluntad política para tener una región que sea más equitativa, una región que sea inclusiva, todavía somos la región más inequitativa del mundo. Entonces, hay mucho por hacer.
en ese sentido, pues el trabajo está en camino, el trabajo estaba comenzando de cierta manera, porque creo que esta es una de las experiencias más importantes de integración regional que hemos tenido en la historia de la región suramericana. Pero uno cuando necesita seguir andando por un cierto camino y ve que ese camino está difícil, no se dispara en el pie, sino que ve la forma para seguir andando. Entonces, implica que los países que están decidiendo abandonar UNASUR se están disparando en el pie. La correlación de fuerzas políticas definitivamente no es favorable para que el organismo se fortalezca. Antes, más bien, se puja por incluir a esos países que salen de UNASUR en la Alianza del Pacífico, por ejemplo. Allí se juegan, y es evidente, los intereses geopolíticos, Karina. Sin duda hay otros espacios de integración, pero esos espacios de integración tienen otras orientaciones, tienen una orientación más volcada, por ejemplo, hacia lo comercial. Y pues la UNASUR lo que planteaba además era una integración que no tenga que ver solo con lo comercial, sino una integración que tenga que ver con lo social, que tenga que ver con lo cultural y que tenga que ver con el diálogo político. Entonces, en ese sentido, pues me parece que es una pérdida enorme. Yo, sin embargo, pienso que se debe a un momento que pues tiene una temporalidad y considero que la gran mayoría de la población suramericana se plantearía la necesidad de que juntos logremos, por ejemplo, un mayor acceso a medicamentos, que juntos nos planteemos el poder mejorar las condiciones de vida de la población, que juntos podamos trabajar, por ejemplo, en las zonas fronterizas que históricamente fueron tan olvidadas. Entonces, para mí esto es un proceso, obviamente respetando las decisiones soberanas de los países, pero ojalá que esas decisiones puedan ser concordantes con las aspiraciones de sus pueblos. Y en ese sentido yo tengo la absoluta confianza que se retomará ese camino. Yo no creo que haya otro destino para nuestra región que no sea el que nuestra región sea una región de inclusión, que sea una región donde podamos vivir todos y todas con bienestar, que podamos tener el derecho a educar a nuestros hijos, a nuestras hijas, el poder tener el derecho a acceder a servicios de salud sin que importe la cantidad de dinero que uno lleva en el bolsillo. Entonces, para mí esto es algo temporal. Obviamente que esto no es solamente cuestión de esperar, ¿no? La temporalidad no va a pasar solamente porque nos sentemos a esperar. Son procesos que hay que trabajarlos más. Yo creo que uno de esos planteamientos de la UNASUR, que fue profundizar la participación social, sigue siendo una deuda. Tenemos que trabajar más para lograr democracias participativas donde no sea simplemente el ir a votar por algún movimiento político, alguna persona, la expresión de la democracia de nuestros países, sino que esa democracia se profundice y sea participativa, que los ciudadanos y las ciudadanas podamos participar de la toma de decisiones en todos los aspectos que afectan nuestras vidas, y pues estamos viendo que no es suficiente el participar en los procesos electorales. Y en ese sentido yo creo que nos queda trabajo por hacer, y creo que hay movimientos y hay organizaciones y hay comunidades que están trabajando arduamente para lograr eso, para que podamos todos y todas participar. Eso requiere formación política, eso requiere preguntarnos qué procesos son excluyentes, qué necesitamos cambiar en cuanto a la forma en que socializamos, en cómo nos relacionamos. Pero yo sinceramente no pienso que uno pueda por mucho tiempo andar por un camino que no sea el del interés de la población. Entonces, pues espero y aspiro que esto sea un tema transitorio. Le decía que podría encender una luz de esperanza para UNASUR y para la unidad regional, un eventual triunfo del progresismo en Argentina, que podría inclinar la balanza hacia una situación mucho más positiva de cara al sostenimiento y al mantenimiento de UNASUR.
En mi forma de ver, sí, claro. Esperemos que no sea como hemos tenido en otros países, el caso de Ecuador, el proceso político que llevó a tener el actual presidente de la República planteaba la defensa de la UNASUR. Eso fue su planteamiento durante el proceso de elecciones. Entonces, esperemos pues que cuando estos planteamientos se los hagan con honestidad, ¿no? Y que se cumpla con la palabra, que se cumpla con los objetivos que se puedan plantear. Y sí, yo considero que es importante seguir el proceso electoral en Argentina, el proceso electoral en Uruguay, los cambios que se están dando también en cuanto al respaldo o a la pérdida del respaldo que han sufrido varios de los países que tienen una postura más alejada, digamos, a este planteamiento de la integración regional y al planteamiento de lograr sociedades más inclusivas y sociedades más equitativas. Entonces, sí, el proceso de Argentina, pero hay que seguir además los procesos de los demás países y como digo, no es cuestión de esperar. Yo creo que en cada uno de nuestros países hay un trabajo muy fuerte para lograr una concientización política de la población, una mayor participación, no solamente, como digo, en los procesos electorales, sino en el día a día de construir la patria y las aspiraciones que se tienen. Entonces, esto yo creo que es un proceso de cambio que se va a dar. Karina, finalmente, ¿cuál va a ser su futuro si la UNASUR deja de funcionar? Entiendo que usted también estaría como concluyendo sus funciones. ¿Y tiene alguna aspiración política, Karina Banks, o no? ¿Cuál es el futuro político? A ver, pregunta indiscreta. Bueno, yo la verdad que por la situación política que se dio con la UNASUR hemos suspendido temporalmente las actividades del Instituto Suramericano de Gobierno en Salud, una pérdida enorme porque el propio instituto fue fruto, la creación de este instituto volcado a fortalecer capacidades en los ministerios, a capacitar a los técnicos, a las autoridades, a generar estudios y conocimiento sobre Suramérica y sobre los procesos de salud suramericanos basados en ese principio del derecho a la salud. Es una pérdida enorme para nosotros, pero nuevamente tengo la confianza que se retomará. Y no, pues ya en el ámbito personal yo estoy estudiando mi doctorado, me sigo formando y espero pronto poder volver a mi país y seguir contribuyendo desde el espacio que sea, pero siempre con la convicción de que nosotros vamos a tener un Ecuador donde la salud sea un derecho, donde la educación sea un derecho y donde no sigamos pues marginando a distintas poblaciones, donde no sigamos con un país con tanta pobreza y tanta polarización. Muchas gracias a Karina Banks, ex ministra de Salud, funcionaria de UNASUR en el sector salud, por haber atendido esta comunicación y por haber aportado mucho para el esclarecimiento de la situación de UNASUR para los oyentes de Pichincha Universal. Gracias nuevamente, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias y felicitaciones por su trabajo. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.